El día de hoy, pues, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y especialmente a nuestro invitado, el- quien es publicista e ingeniero civil y actualmente se desempeña en el área de comunicación. Él tiene experiencia en la revista Glasstek, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el área de Unidad de Comunicación Social, en la Secretaría Privada de la Presidencia, en el área de Unidad de Comunicación Social también, y actualmente en el Congreso de la República en el área de Unidad de Comunicación Social con el diputado Marco Pérez. Así que le damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Bienvenido, mucho gusto. mucho gusto, bienvenido, licenciado. De verdad que es un honor para nosotros el poder tenerlo acá hoy. Y pues gracias desde ya por acompañarnos, gracias por su tiempo, por su disponibilidad de poder pues acá estar con nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar con algunas preguntas. Cada uno de nosotros pues vamos a decir algunas preguntas para que podamos entender mejor de lo que pues se trata esto, ¿verdad? La primera pregunta es la siguiente. En el ámbito de las campañas políticas, ¿qué papel juega un manager sombra en la estrategia digital? ¿Cómo se hace y cómo se asegura también que las acciones tras bambalinas no afecten negativamente la imagen pública del candidato? Ya, gracias. Bueno, primero saludarlos a todos, ¿verdad? Y agradecerles por la invitación. También creo que estos espacios son muy buenos para poder conversar y considero que ya a la hora, como usted menciona, ¿verdad? A la hora de que uno ya se desenvuelve directamente en el campo, como usted lo menciona, hay muchos factores que prácticamente no se aprenden ahí sí que en los libros, ¿verdad? Aunque uno lo quiera ver, porque ya existen temas que van saliéndose en el momento. Y respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? El manager sombra, ¿verdad? Prácticamente yo creo que es uno de los pilares fundamentales que lamentablemente, lo puedo decir, muchas veces no se considera como tal. Y eso es lo que hace que muchas veces algunos políticos ya puedan tener éxito o puedan tener un fracaso. ¿Por qué? Porque ya cuando uno se desenvuelve con los políticos, uno se da cuenta, ¿verdad? Que llegan muchas personas que quieren ser ese manager, pero todavía no tienen la experiencia. Y muchas veces, comúnmente se les llama asesores, ¿verdad? Digámoslo de esa manera, ¿verdad? Porque al final son personas que van guiándolo en el proceso correcto que debería de realizar. Entonces lo que sucede es que muchos le dicen, no, ahí vas bien, felicidades, ¿verdad? Y le crean como que una expectativa que muchas veces en la realidad no se logra, no es esa, ¿verdad? Entonces llega el político muchas veces, no. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando a veces llegan en el proceso de la campaña, llegan y hacen esperar mucho tiempo a las personas. Un ejemplo, ¿verdad? Y a veces son asesorados por personas que dicen, no, tenés que dar esa expectativa para que las personas vean como que la importancia que tenés, ¿verdad? Pero si uno lo quiere ver ya viéndolo de la realidad de las personas, cuando muchas veces ya el político sube, las personas están cansadas, están aburridas, los niños, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos de la importancia de que haya una persona que asesore, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Que asesore correctamente una campaña hace la diferencia, ¿verdad? Hace mucha diferencia. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por responder la pregunta. De igual manera, pues vamos a ir con mis otros compañeros que también prepararon algunas preguntas ellos. Gracias. Buenas noches, Gusto. licenciada Luis. Él también le damos las gracias por estar este día aquí con nosotros. Sabemos que el tiempo es muy valioso y le agradecemos por tomarse un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar sobre las estrategias de contenidos y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal de diseñar una estrategia de contenidos para una campaña política? Muy bien. Fíjese que, bueno, yo considero que al final como comunicadores que ya son ustedes y lo mismo considero de mi parte, ¿verdad? De ahí parte prácticamente de todos los ejes que son prioritarios. De hecho,
a la hora de crear una estrategia, ¿verdad? Lo que uno trata de transmitir en el área de comunicación es transmitir esa estrategia política que se viene de un plan de campaña, ¿verdad? Que ese plan de campaña al final se convierte en el plan de trabajo, considerando que el político llegue a alcanzar algún cargo público. Entonces, si lo vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo esos ejes. Al final es muy importante que todos estos vayan conectados porque al quedar en un cargo público, muchas veces lo que sucede es que muchos inventan en la campaña, se inventan muchas cosas, ¿verdad? Y uno solo va generando ese contenido, ¿verdad? Porque como community uno al final va generando o va transmitiendo lo que se va generando desde otros ámbitos, ¿verdad? Entonces, si uno no trae una línea de qué es lo que quiere transmitir al final el político, cuando él ya llegue a un cargo es cuando se llegan a dar esas eh, inconformidades, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Donde la gente, sí, se recuerda que prometió esto, ¿verdad? Y cuando uno va viendo retrospectivamente en la red, ¿verdad? Porque al final ahorita ahí todo se queda evidenciado, uno se da cuenta de que se prometieron cosas que probablemente no se iban a cumplir o se dan expectativas que no son las que la población espera. Entonces, a la hora de crear una estrategia adecuada, uno va, conforme a la pregunta anterior, ¿verdad? Veámoslo del lado correcto, ¿verdad? Que uno vaya siguiendo esos procesos adecuadamente. Esto le va a servir al político, como nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Como equipo, cuando vamos asesorando ahí como escucharon al diputado, nosotros le decimos que él debe transmitir al final todo lo que él sí puede hacer realidad. ¿Por qué les decir eso? Porque al final nosotros ya vamos creando desde este momento un proceso para que su campaña, cuando ya quiera una reelección, ya tenga unas bases sólidas de todo el proceso que se está haciendo en este momento. Entonces, sí es muy importante sentar unas bases muy sólidas en el tema de cómo se va a crear esa estrategia, ¿verdad? Hacia quién va dirigido, cuáles son los ejes políticos que va a agarrar, si va a agarrar salud, educación y basarse en eso y tratar de que todo el contenido que se vaya realizando vaya encauzado en esos temas, porque muchas veces uno quiere abarcar muchos temas alrededor por no tener una estrategia que al final uno pues no sabe el político hacia dónde va impulsado, ¿verdad? Eso se da mucho cuando con un alcalde, ¿verdad? Que quiere abarcar muchos temas y resulta de que no puede agarrar la salud. Obviamente sí debería de tomar todos los temas, pero si no va priorizando ejes, no va a lograr cumplir ninguno, ¿verdad? Entonces al final todo el esfuerzo se va a diluir en que no hizo nada, porque trató de arreglar esto y comunicacionalmente se publicó un poco de esto, luego mejor publiquemos un poco de este tema y no se va como que fortaleciendo, ¿verdad? De hecho, hasta en el tema de cómo transmitir su imagen, ¿verdad? Comentándoles un poco, ¿verdad? Nosotros iniciamos, les voy a contar de la experiencia porque al final yo creo que eso es lo que al final uno trata de evidenciar del trabajo que se va realizando. En este caso, con el diputado que estamos actualmente con un equipo, ¿verdad? Apoyándolo desde el inicio, bueno, ¿qué es lo que estamos creando? Su imagen, ¿verdad? Entonces, al final, ahorita él en sus redes, si lo pueden ir visualizando en su momento, ¿verdad? Nosotros vamos fortaleciendo el tema de su nombre, Marco Pérez, su logotipo, los colores de la marca y toda esa estructura que se va fortaleciendo en este lapso de este año y los ejes que se van agarrando, ¿verdad? Entonces, considero que sí es uno de los pasos muy importantes que muchas veces no se realiza y que se debe de trabajar con todo el equipo, no solo de comunicación, sino al final los asesores, la parte administrativa, la parte legal, todos deben de crear una estrategia y de eso extraer la estrategia de comunicación, que uno al final solo va a replicar el trabajo que ellos están ejecutando. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad que sí es importante tener una estrategia bien estructurada y así mismo vamos a dar paso a mi siguiente compañero. Gracias. Gracias, Kim. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Usted mencionaba ahorita algo muy importante y era la conexión que los políticos deben de tener con cada uno de estos ejes, en el entendido que los ejes, pues hablamos sobre educación, sobre
la delincuencia que hoy en día pues está fatal en nuestro país. Y hablando sobre el tema también de la publicidad política, yo le quisiera preguntar a usted sobre básicamente en qué consiste la publicidad política y cómo esta puede ser aplicada a la sociedad, teniendo en cuenta lo que usted ya nos dijo ahorita de la conexión de los ejes centrales que debería de tener cada uno de los políticos. Sí, la publicidad, ¿verdad? Al final considero que es también fundamental y bien amarrado con todo lo que habíamos explicado, ¿verdad? Cómo se va, cómo se va a transmitir en cada eje es lo importante. Si hablamos en la publicidad, también ya van entrando factores como la inversión que se va a ir realizando para cada uno de los temas que uno va compartiendo. Pero hay que ir teniendo en cuenta, ¿verdad? De las prohibiciones que en su momento legales se puedan llegar a tener. Entonces, a la hora de que está uno del lado de asesoramiento o llevando las redes de, ya sea de una municipalidad, de un ministerio o de una persona como tal, sí debe de considerar esos temas. Primero, nosotros lo trabajamos de una manera, si lo queremos ver ahorita, de una manera orgánica, como ejemplo, ¿verdad? Ir fortaleciendo las comunidades, ir agarrando ejes con las personas de la población que uno quiere darle seguimiento, ¿verdad? Como el target que se le llamaba anteriormente, ir visualizando cuáles son las prioridades. Entonces, a raíz de ese análisis de la población que uno requiere transmitirle la comunicación, ya se van viendo cómo se va a ir distribuyendo esa información por medio de la publicidad. eh, a la hora de hablar de la publicidad, ¿verdad? Va amarrando también cómo se va a ir transmitiendo y en cada red social, porque actualmente ves, todas las redes sociales tienen una dinámica distinta, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Y obviamente las redes que más se van moviendo en tema de interacción, por decirlo de esa manera, podemos mencionar TikTok, podemos mencionar los reels de Instagram, ¿verdad? Entonces, la publicidad habría que irla analizando hacia dónde irla encauzando también, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se puede priorizar? Y a raíz de, como mencionábamos, si uno de los ejes prioritarios es el tema de la educación, ir viendo en todos los ejes, desde, como le decía, lo legal, la parte administrativa, cómo se va ejecutando, tomar ese eje y hacia ellos seguir metiéndole el tema de la publicidad, hablándolo en tema de pautas, ¿verdad? En tema de pautas se va viendo de esa manera. En los ministerios, como le mencionaba ahí, que también estuve formando parte del equipo de comunicación social, en los ministerios es un poco distinto el tema, ¿verdad? Porque, digamos, en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí ya viéndolo no como político, sino ya estando en ejecución, ¿verdad? Del ministerio, es un poco distinto porque se viene a decir, si hay una campaña porque se está dando un bono a cierto sector, hay instituciones externas que si a ellos también van a formar parte de este tema, ellos hacen inversiones, ¿verdad? Hacen inversiones como organizaciones, como ONGs, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Un ejemplo de esto fue con el bono familia que se dio en el tiempo de la pandemia. En este tiempo hubieron organizaciones internacionales que pautaron para que el gobierno diera a conocer este tema. Entonces, en este caso se maneja de manera distinta, pero también se debe tener cuidado porque llega un momento en donde los ministros, un poquito rápido contando, ¿verdad? Los ministros vienen y ellos van a ir a inaugurar obras, se acercan a las personas, pero llega un punto en donde si estas personas se quieren lanzar políticamente a un cargo, ellos ya empiezan a tener esas prohibiciones del tema de la publicidad, ¿verdad? Entonces la publicidad hay que irla viendo en el tema político con un poco más de cuidado legal, porque llega un punto en donde algún factor externo o alguien que no le conviene que uno esté, empieza a ver todos esos temas que uno hizo a lo largo de su tiempo como estando dentro del ejecutivo o en algún cargo y puede utilizarlo como para prohibirle a uno, ¿verdad?
un ejemplo, Neto Brand, que se ha evidenciado en que él en su publicidad pues tiene muchos ejes que muchos han tratado de decirle que ha ocasionado campaña anticipada y ese tipo de temas. Entonces la publicidad en la política, regresando a ese tema, ¿verdad? Es de mucho cuidado, porque no se puede uno solo hablar o sacar algún tema sin ver todos los puntos que puede tener a favor o en contra, ¿verdad? Porque sí es muy delicado, ¿verdad? Así es. Licenciado Ah, Luis, ok. a mí me llamaba la atención ahorita lo que usted decía con la publicidad, que había que como conectar todos los ejes y todos los puntos, porque esto me lleva a mi pregunta y es que conocemos que el copyright creativo es el mensaje persuasivo para atraer a las personas. Y en este caso, como estamos hablando de un tema político, mi pregunta es, ¿qué elementos considera usted claves para hacer una diferencia en las diferentes plataformas, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que son como las plataformas más fuertes del momento, para que las personas puedan atraer y puedan consumir este material? Sí, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Lo del tema del copyright creativo, porque al final es como la marca que lo va a diferenciar a uno del montón, por decirlo así. Y es muy importante estar en el constante eh, tema de actualización, porque aquí, como lo mencionamos con el equipo, en nuestro caso, ¿verdad? Todo, todo detalle cuenta a la hora de comunicar algo, desde, desde la forma de vestir, la forma en que uno va conversando con las personas, los detalles que uno va mostrando a la hora de hacer un en vivo. Entonces, cada detalle va haciendo que al final uno vaya creando su propia marca, ¿verdad? Entonces, es bien importante porque al final de cuentas, esto también viene, ¿verdad? Viene amarrando todo, porque desde la parte en donde uno va creando la estrategia, uno va creando ese modelo de transmitir la comunicación del político, ¿verdad? Veámoslo, porque si hablamos de ministerio, pues cada uno ahí es una estructura, pero yo creo que el tema el día de hoy es más como con un político como tal, como persona, ¿verdad? Que al final se convierte en una marca personal. Yo lo veo con los alcaldes, ¿verdad? Hay alcaldes que son muy extrovertidos, entonces se va moviendo el tema de la comunicación y el generar el contenido hacia ese sentido, ¿verdad? Sin perderle. Ahí caemos nuevamente al tema de los asesores, ¿verdad? Cómo van ellos también moviéndolo, porque al final, créame que un político se va convirtiendo en esa estrella que uno quiere ver, ¿verdad? Y que muchos a veces pierden la realidad y uno encauzándolo, ¿verdad? No, eso no va por ahí. Regresemos por acá, ¿verdad? Es bien importante que uno lo vaya asesorando tanto en lo bueno, de decirle, esto está haciéndose bien, debería de evitar, porque a veces crea también algo contraproducente, aunque sabemos que en la comunicación nada es malo, ¿verdad? Hasta lo malo va generando esa atracción de interacción, pero hay que tener cuidado porque al final de cuentas, ¿qué es lo que espera un político? ¿Verdad? Al final, toda esta comunicación, que lo bonito, que si salió en las redes sociales, se llega a caer si las personas no llegan a votar, digamos, veámoslo en la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera uno como político de todo esto de las redes sociales? Es el poder transmitir hacia la población qué es lo que él es en realidad como persona. Y muchos pierden eso, o sea, porque se vuelven al final ellos piensan que se vuelven eh, artistas, o sea, es un tema muy complicado a veces que muchos políticos ya no llegan a comprender que el sentido de el marketing político trata de ir moviendo una marca, ¿verdad? Una marca que sí se evidencia en un nombre como Trump
veámoslo en otros países, ¿verdad? Pero él viene y trae una estructura atrás que va a ser la que representa. Un alcalde trae una estructura, un diputado, un presidente, ¿verdad? Entonces, el marketing, ¿verdad? Al final es el copy, es bien importante saberlo manejar y que describa a la persona. Creo que eso ayuda mucho ahorita porque también si entramos en un tema de la inteligencia artificial, todo es manejado hasta las voces en off, ¿verdad? Ya uno le escribe el copy y va con un video, ¿verdad? Pero ya no hay ese acercamiento con las personas. Entonces, si ustedes lo ven o se van a ir analizando en perfiles de políticos, ¿verdad? El contenido más viral es el que las personas se sienten más cercanas. Por decirle, no es lo mismo que alguien diga, estoy aquí, en el caso de un diputado, estoy en el pleno legislando, votando por una ley que tal vez ni las personas conocen, a que un diputado venga y llegue a una comunidad, ayude a una persona, ¿verdad? Haciéndolo de manera humana, ¿verdad? Transmitiéndolo de manera real, no saliéndose de ese papel de político y transmitiendo su parte humana. Y uno lo ve ¿verdad? A la hora de hacer los KPI y analizando cómo va funcionando todo eso. Ese contenido es mucho más viral, digámoslo así, y genera más interacción que el contenido muy, muy duro o como legislativo. Entonces eso va amarrado, ¿verdad? Uno va generando el contenido social, digámoslo así, sin salirse de su realidad y eso mismo va trayendo a que las personas lo vayan conociendo en su labor como político, ¿verdad? Entonces, el contenido considero en ese punto, ¿verdad? Como la pregunta, debe ser un contenido que muestre cómo es la persona. Ese contenido va a ser el que va a funcionar, el que va a generar ese apego con las personas, ¿verdad? Y no le digo solo como sentimental, sino veámoslo en el caso, ¿verdad? Obviamente ustedes están grabando pero veámoslo en el caso de Tres Quiebres, ¿verdad? El contenido, él es así, ¿verdad? Él es una persona extrovertida, Neto Brand es otra persona que genera otro tipo de contenido que a veces cuesta manejarlo en la parte de comunicación, me imagino, con su equipo, ¿verdad? Cómo manejan ese tipo de veces ataques, ¿verdad? Pero eso los muestra a ellos como son en realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que uno debe analizar a la hora de estar con un político el transmitir cómo es en realidad para que también se sienta a gusto, porque si uno lo va a forzar, no, debe de sonreír o debe de estar serio, ¿verdad? Esto ya lo va robotizando y muchas veces no va a generar esa atracción con las personas. Así es. Ok, de acuerdo, licenciado, pues le consultaba, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué estrategia específica ha utilizado para adaptar el contenido político a las características culturales y sociales de diferentes comunidades, ya sea en el ámbito digital? Ya, para ese punto, bueno, hemos creado muchas. Más que todo, no sé si entenderle por el tema del tipo de comunidades que existen en el país. ¿A eso se refiere a la hora de cómo irlo Ah, conectando? así es, en diferentes comunidades digitales que tenemos dentro del país y en esta era global. Ya. Sí, como les comentaba, habría que hacer un análisis también primero, ¿verdad? De identificar cómo la población actualmente cuenta con las distintas redes sociales, ¿verdad? Entonces, identificando esos puntos, uno logra visualizar que no toda la población al final logra tener prácticamente eh, la cobertura de las redes sociales. Entonces, muchas veces las estrategias que se manejan es con, con los focos en las comunidades, ¿verdad? Entonces, mucho del contenido se debe de compartir también o buscar medios de comunicación que sí lleguen a las distintas comunidades. Entonces, en lo digital, pues prácticamente se distribuye el contenido de distinta manera dependiendo de las redes sociales, pero sí la pertenencia cultural es muy importante en las comunidades
viéndolo en el tema de hasta cómo poder transmitir el mensaje, ¿verdad? El tono de voz, la manera en que lo sienten, porque no es lo mismo en el occidente con en la parte oriente, ¿verdad? El golpe que a veces sienten de cómo responderles. Entonces, sí es muy acertado el acercarse a las comunidades y a los medios, ¿verdad? Porque ellos al final van a ser la parte que va a transmitirles esa confianza a la población, si uno quiere abarcar ese tema, ¿verdad? Ellos le confían más a un medio local que a veces a escucharlo directamente de las redes. Le agradezco, licenciado. ¿Será que usted nos podría dar algún consejo de cómo ser un buen community manager y en este caso, pues un community manager político? Sí, yo creo que a veces es en el tema político es un poco complicado porque no es lo mismo manejar una red social de una página que vende algo, digámoslo, ¿verdad? Porque obviamente ahí digamos, el análisis y lo que espera el cliente es muy distinto a lo que va a esperar un político. Uno ahí va a esperar el vender y generar ese contenido que atraiga a las redes, a las páginas o los medios que vendan. Eso, ¿verdad? El costo. Pero en el caso de asesorar o ser el community de un político, se espera muchas cosas más, en donde muchas veces también como consejo viéndolo en el lado de uno como persona, ¿verdad? Porque al final uno va a ser el que va a estar ahí absorbiendo muchas veces eh, el estrés, el cansancio, ahí sí que toda la incidencia política que sea en el momento. Y uno como persona debe saber manejar esos picos, ¿verdad? Porque al estar con un político muchas veces es el de entenderlo, ¿verdad? Entender su forma de ser, poder transmitirlo de manera correcta en las redes sociales. Entonces, considero que como community uno debe de estar bien centrado en una realidad en donde uno también deba de aprender a detener muchas veces, ¿verdad? Porque al final uno se vuelve un asesor también, como yo les mencionaba al principio, hay asesores que por estar cerca de un político lo van a asesorar mal, le van a decir, ahí estás buenísimo, o está re bien, y tal vez uno en las redes sociales, que es al final uno se vuelve él en un medio digital. Uno se da cuenta que no es así. Entonces uno debe tener una postura en donde uno debe decir, mira, esto no funciona. Esto deberíamos de manejarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces sí debe tener uno un criterio muy personal porque eso le da a uno confianza. Y no solo eso, sino si ustedes pueden ver en la trayectoria, yo he estado más de 10 años en el ámbito político, comunicacional, por una razón, ¿verdad? El hecho de ser discreto y tener que las personas le tengan a uno esa confianza de compartirle a uno sus redes sociales, porque al final eso es lo que uno tiene, ¿verdad? Uno llega a tener esa, ese acercamiento el político de saber qué le escriben, qué necesita la población, y uno debe ser en ese lado muy profesional en tener esa información guardar y responsablemente manejarla, ¿verdad? Entonces yo considero que esos son, independientemente de todo lo comunicacional, yo creo que ahí se fundamenta todo, ¿verdad? El saber manejar la información a la que uno pues puede tener a su cargo, ¿verdad? Y motivarlo, ¿verdad? Creo que es un tema muy interesante, muy bonito el tema político, porque sí abarca en el lado de la comunicación temas en donde al final el objetivo aquí es el poder llegar a un puesto político, poder mantener a alguien en un puesto político, ¿verdad? Ese es el objetivo de manejar toda la red, ¿verdad? Así es. De acuerdo, licenciado, desde ya pues le agradecemos infinitamente el tiempo y todo su conocimiento que el día de hoy ha compartido con cada uno de nosotros. Esta es el cierre de nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Gracias, licenciada.